Pensando en el 2025, Alianza Lima va a tener a dos personas vinculadas a su historia, al fútbol nacional más que nada, vinculada justamente al club, vinculada justamente a Alianza Lima. Un poco tratando de cubrir aquella necesidad por la que ha sido blanco de crítica Alianza Lima. No solamente desde lo periodístico, sino también desde futbolistas que han logrado cosas importantes con la institución blanquiazul. Uno de ellos, por ejemplo, Jefferson Farfán. Jefferson Farfán en su momento se ganó mucha crítica por parte del aliancismo por mencionar que en Universitario había mucha gente vinculada a la historia del club desde lo que había sido quizás el pasado de muchos de los que trabajan hoy por hoy en Universitario como futbolistas de la institución, llámese Coco Araujo, Piero Alba, Manuel Barreto, Antonio García Paz, Jan Ferrari desde la cabeza en la administración. Se ganó mucha crítica porque normalmente el hincha tolera muy poco que frente a la necesidad se trate de explicar cómo cubrirla haciendo referencia en el rival de siempre, en el enemigo, en el archirrival. Y eso fue lo que hizo Jefferson Farfán. Pero también es cierto que esa necesidad era la que muchos hinchas tenían en la cabeza, solo que no la decían. Y esa necesidad se está tratando de cubrir con dos exfutbolistas, uno mucho más vinculado al Club Alianza Lima que el otro, en este caso Wilmar, que Franco Navarro, pero que en el historial Navarro cumple con un requisito primordial, que es haber sido crack, ¿no? Franco Navarro fue crack porque jugó en el Independiente que tenía a Bocchini, el ídolo de Diego Armando Maradona. Cuando a Maradona un día le preguntaron cuál era su ídolo, todavía un Maradona emergente en Argentinos Juniors, él habló de Bocchini. Bocchini, que fue campeón del mundo en el 86, justamente cuando Maradona ya había consolidado una carrera, cuando Maradona se hizo grande, cuando Maradona se hizo cargo de aquel título de México 86 a favor del equipo de Bilardo, del equipo argentino. Bocchini era el ídolo de ese Maradona. Entonces, Franco Navarro era quien le desmarcaba a Bocchini en el Independiente de la época, a finales de los 80. Navarro era el goleador y portadas del gráfico de ese momento en Argentina. Entonces, Alianza ha adolecido de gente, principalmente de fútbol, que llegue para sentarse en una mesa en la que las cosas se pongan en su lugar. Probablemente uno podrá decir, la preparación de Franco Navarro no es tan buena desde el escritorio como para hacerse cargo de la dirección deportiva de Alianza Lima. Pero esto, como le decía a un amigo más temprano, no tiene que ser un requisito esencial. ¿Por qué? Porque mientras esté bien rodeado de gente que lo complemente, desde el trabajo, desde el escritorio, de ejecutar todo lo que se puede llegar a hacer desde su opinión, desde su análisis, desde la mejoría de lo institucional a partir de lo futbolístico, todo está bien. Porque si uno se limita, por ejemplo, en el caso del técnico, y esto pasa siempre, que el hincha dice y opina, necesitamos un técnico que conozca el medio, pero más allá de que es una buena opción que conozca el medio, reduces la posibilidad de elección, porque no todos conocen el medio, y porque tendrás que traer a alguien que ya estuvo aquí. Entonces, ¿cómo hacerle frente a esa situación? Institucionalmente, poniéndole a un determinado entrenador que no conoce el fútbol peruano, poniéndole un entrenador institucional que responda a la institución, al club, que sea alguien que está siempre vinculado a Alianza Lima, más allá de si cambias o no de cuerpos técnicos principales, a trabajar con él. Porque ese sí conoce el medio, porque ese conoce jugadores, porque ese sabe cómo ir a jugar a la altura, porque ese sabe cómo ir a jugar al calor, porque ese sabe en qué cancha puedes proponer por abajo, porque ese sabe en qué cancha tienes que proponer por arriba, por necesidad.
Entonces, lo que se está haciendo es contratar a Franco Navarro, que era el personaje que necesitaba Alianza dentro de su institución, porque lo último que tuvo Alianza fue Bruno Marioni. Y cuando uno ve el pasado de Bruno Marioni no encuentra ninguna respuesta como para hacerle caso a todo lo que diga. Ahora, cuando uno ve la carrera de Franco Navarro como futbolista, espectacular. Como entrenador, le ha ido bien más allá de que no haya ganado un título. Porque ha logrado poner a un estudiante de medicina en el lugar que nadie pensaba. Lo mismo a un León de Huánuco. Le tocó perder finales, sí. Le tocó perder finales, pero ya había logrado mucho poniendo a esos equipos en las finales de los campeonatos en mención. Hizo también con Alianza y perdió una final contra Universitario, ¿no? En el año 99, en el 98 también había perdido una final nacional con la U, dirigiendo Sporting Cristal. Entonces es un técnico que le ha tocado perder finales, pero que no nos podemos quedar con el no ha ganado nada, ¿qué va a hacer acá? No. Lo que necesita Alianza es alguien que sea importante en la historia del fútbol peruano y que cuando se siente en esa mesa en la que van a hablar del futuro deportivo de la institución, todos los demás se callen la boca. Porque cuando Franco Navarro habla, los demás se tienen que callar. ¿No? Cuando Wilmar Valencia hable, los demás se tienen que callar. Es así, y eso es lo que necesitaba Alianza Lima. Eso es lo que necesitaba. De la puerta para adentro y de la puerta para afuera. Por supuesto. Ahora, si no tienen la preparación desde lo que significa el escritorio, armar los proyectos y darle una forma a través de una presentación o a través de lo logístico para llevar a cabo la mejoría en diferentes partes del club Alianza Lima, pues de ese trabajo se encargará José Bellina. Por eso hablábamos de complemento. Franco Navarro, desde la idea, desde la opinión, desde el recurso, desde su visión de entrenador, desde su capacidad que pueda llegar a tener para hablar con los jugadores, para hacer el nexo entre lo dirigencial y lo dirigencial con el entrenador, para escuchar al entrenador, para escuchar a los jugadores, para dar la cara ante la prensa, para todo eso, me parece que la elección es correcta. Es correcta. La de él y la de Wilmar Valencia. Para los que no saben, Wilmar Valencia, yo creo que esto el hincha de Alianza lo sabe, trabajó mucho tiempo en divisiones menores, en Cristal y antes en Bentín. Él trabajó de la mano junto a su hermano Marco Valencia, que es el jefe de la unidad técnica de menores de Melgar, y que viene cumpliendo un gran papel. No desde la dirección técnica necesariamente, que levantó a Melgar al final de la apertura, que no tuvo la misma regularidad en el clausura, pero ahora volvió a la jefatura de unidad técnica de menores, porque desde allí está haciendo una gran chamba. Melgar, junto a Cristal, son los equipos que más jugadores ponen de sus divisiones menores en el primer equipo. Entonces, bien, el equipo de Melgar en 3 años ha jugado 2 finales de reserva. Entonces, esto habla por el trabajo de Marco Valencia. Lo mismo podría empezar a hacer Wilmar Valencia. Tiene esa experiencia, sabe cómo se trabaja arriba, sabe qué necesidades tiene el jugador en cuanto a la formación para llegar mucho mejor forjado a la primera división. Puede dar una opinión que sea escuchada. Franco Navarro y Wilmar Valencia, además, son compadres, son mejores amigos. La relación, el nexo entre divisiones menores, primer equipo, va a ser mucho más cercana, mucho mejor a la que ya existe en Alianza Lima. Alianza no se puede dar el lujo de haber dejado a Cristal ser el equipo que más jugadores pone de su cantera arriba. Históricamente Alianza era el equipo que ponía a los potrillos en el primer equipo, que le daba chance a esos jugadores, que antes de pensar en extranjeros, que antes de pensar en un 9 de afuera, pensaba en el 9 que la rompía en las divisiones menores y le daba la oportunidad de tener una regularidad en el primer equipo. Por eso apareció Waldir, por eso apareció Jairo, por eso aparecieron tantos jugadores y ni qué decir del pasado. Cueto, Cubillas, Velázquez, Duarte, imagínense, o sea, un sinfín de futbolistas podríamos citar. Un sinfín. Y Alianza no se puede dar el lujo, en la actualidad, de haber dejado de ser ese equipo, el que pone más futbolistas en su primer equipo. Porque además le está dedicando tiempo
por las puras quizás a las divisiones menores. ¿Para qué? ¿Para qué gasto tiempo en educar de manera alimenticia? Educar en todo sentido a un jugador de divisiones menores. Le dedicamos tiempo, le dedicamos inversión y muchas otras cosas. ¿Para qué? ¿Para que se lo lleve a otro equipo después? No. La parte esencial de toda esa etapa de formación en la que has dedicado tiempo, esfuerzo en educar a ese jugador desde lo futbolístico y lo no futbolístico, es la etapa en la que le tienes que dar la oportunidad en el primer equipo. No todos los jugadores visiblemente son tan buenos como para por obligación ponerlos en el primer equipo. No todos, ¿no? Hay otros que tienen que tener esa experiencia, quizás para dar ese salto de calidad que necesitaban. Y Alianza necesita ir por ese camino. Y creo que poniendo a Wilmar Valencia abajo, a Franco Navarro en el medio y a Bellina haciendo el trabajo, entre comillas, sucio, que es todo el trabajo de ejecución, logístico, ¿qué necesitas? Esto, llevarlo a cabo, creo que puede ser un gran complemento. Creo que puede ser complemento y creo que es lo que le correspondía hacer a Alianza. Formar un equipo de trabajo que responda a un proyecto institucional. Porque últimamente, en Alianza y en otros equipos, lo que normalmente se buscaba es ¿qué nueve vamos a traer? ¿Qué defensa vamos a traer? Oye, ¿qué técnico pensamos? Claro, todos pensaban en la foto final, en colgarse la medalla de campeón del fútbol peruano y punto, se acabó. Pero estructuralmente el equipo seguía hundiéndose. Y creo que estas decisiones van de la mano con tratar de primero que Alianza tenga un proyecto y que ese proyecto se identifique con caras visibles que son importantes para la historia del fútbol peruano o fueron también desde haber defendido esa camiseta blanquiazul. Desde haber sido jugadores hasta entrenadores. Y creo que se cumple con estos dos personajes. Ahora, nadie dice que de la noche a la mañana esto va a traer resultados. ¿Me parece lo ideal? Sí. Me parece lo ideal. Me parece que son dos personas que se sientan en una mesa y le pueden decir a un representante X, ¿no? Vinculado o no en la actualidad de Alianza Lima, como es el caso, por ejemplo, de que se le vincula mucho a Helio Casareto a Alianza Lima, ¿no? Y que toma decisiones en el club blanquiazul. ¿En cuanto a qué? A la conformación de los planteles, a las recomendaciones de futbolistas, etc. Se le pone en ese lugar a Helio Casareto. Ahora, ¿quién le puede decir, si fuese el caso, no? Marioni lo iba a hacer. Cuando se sienta en la mesa cualquier representante a hablar con Franco Navarro, lo primero que tiene que hacer es callarse la boca. Cuando termine de hablar Franco Navarro, allí recién podrá dar, estas son las alternativas. Muchas gracias, hasta luego. Y ellos se encargarán de ver si es viable o no. Para mí, la idea, proyecto, que es lo principal de una institución con esa grandeza, es lo principal que tiene que tener una institución con esa grandeza. Proyecto, que cuando tú pienses en este equipo, en este caso Alianza, digas, tiene este proyecto, quiere llevar a cabo esto, quiere desarrollar, quiere ir por este lado para desarrollar otra vez esa capacidad que tiene para poner jugadores en el primer equipo. Por ejemplo, en Alianza hacía falta un proyecto. Ya eligieron las caras visibles del mismo. Ahora le toca la segunda parte. Es la más importante. Elaborar un proyecto a largo plazo. Elaborar un proyecto a largo plazo. Por supuesto que con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Los objetivos no siempre tienen que ser, o sea, uno cuando piensa en un proyecto, cuando uno habla de un proyecto en todo caso, desde mi lado, no es, Horacio, ok, que tiene que pasar 10 años para que... No.
con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Pero que el proyecto en general responda al cumplimiento del objetivo de ese largo plazo, porque ese será el más importante a cumplir. El del corto será primer equipo. Necesitamos devolverle la identidad a Alianza Lima desde la elección de sus futbolistas, por ejemplo. Punto número 2. Tratar de que por convicción haya jugadores a los que les demos una prioridad a la hora de pensar si tenemos que traer un jugador de afuera o no. Oye, vamos a traer un defensor central que nos... Pero lo tenemos en las divisiones menores, vamos a buscarlo. Oye, este está bien. Vamos a traerlo al primer equipo, a entrenar, que juegue. ¿Entiendes? O sea, cada objetivo se irá cumpliendo con el correr de los años, pero ese proyecto tiene que existir, porque en Alianza no existe. Que alguien en Alianza Lima salga a decirme cuál es el proyecto de esta institución, de esta dirigencia. No hay. No lo encuentran. Ni en su web, ni en la palabra de ninguno de los que ha estado involucrado con Alianza Lima en el último tiempo. Entonces ya están las caras visibles, que me parecen las idóneas, las correctas. Ahora hace falta elaborar ese proyecto que le dé un norte al equipo blanquiazul. Y que sea viable, por supuesto. Y no lo tiene que necesariamente hacer estos tres personajes. Cuando Pekerman llegó a la AFA a revolucionar el tema de competencia, formación, divisiones menores a nivel federativo en Argentina, Pekerman llegó con un folder con el proyecto y lo puso en la mesa. En ese momento Julio Grondona, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, había hecho una convocatoria a entrenadores, gente de fútbol en general, a que pongan su proyecto sobre la mesa y a través de la lectura, del análisis, iban a escoger a uno. Escogieron el de Pekerman. Pekerman en ese entonces tocaba el timbre en la AFA y no sabían quién era. No lo digo yo, lo cuenta él en la entrevista que tuvo con Barsky. Entonces, si a nivel de la AFA hace 30 años recibían proyectos y a partir de el análisis de cada uno escogieron el de Pekerman, ¿por qué no puede pasar a nivel nacional? Puede. Se puede. Veremos qué hace Alianza en ese aspecto. Lo siguiente es que den a conocer cuál es el proyecto Alianza Lima 2025 en adelante. 2025 en adelante. Me parece que las decisiones que se han tomado hasta ahora de que hay un equipo de trabajo, Bellina, Navarro, Valencia, en este nuevo organigrama, es el correcto. Con el tiempo, veremos cuál será su labor. Y, por supuesto, qué resultados trae en relación a los objetivos, para no dejarse llevar por si ganó o no una apertura, un clausura o lo que fuese. Un abrazo.